Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Un placer estar aquí de nuevo con ustedes. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. Le llamé ser dichoso es muy fácil. Esto viene a colación por alguna frase de mi maestro Osho que hace tiempo que leí y me llamó mucho la atención. Entonces, muchas de estas sesiones las voy a hacer con base en frases de mi maestro Osho, frases que son muy desafiantes, son muy retadoras o desafían el pensamiento normal o nosotros. Entonces, esta, este título que le puse, Ser dichoso es muy fácil, como que suena a algo muy retador, muy provocador. Osho es un constante provocador con frases. Entonces voy a estar seleccionando frases de diferentes temas para seguir con estas sesiones de los miércoles. Entonces, déjenme checar. También quiero hacerles una invitación muy, pues, insistente en que participen haciendo preguntas. Es muy importante que hagan preguntas o comentarios acerca del tema para que la sesión se haga más rica, nos enriquezcamos todos con sus aportaciones, sus dudas, comentarios, preguntas, etcétera. Entonces, otra vez los invito eh, así a participar haciendo preguntas. Bueno, pues vamos a ver también cómo está la audiencia. Déjenme hacer una checadita rápida. Ok, bien. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Entonces, em, lo interesante de este tema es cómo es posible que ser dichoso sea muy fácil cuando la mayoría de las personas no son dichosas o no son dichosas todo el tiempo. Entonces, este es el primer desafío la primera provocación de esta frase de Osho. Entonces, para ilustrar un poquito, voy a poner la frase segmentada en varios párrafos. Entonces, aquí está el primer párrafo del libro donde extraje esta frase. Dice, se requiere más energía para ser desgraciado que para ser dichoso. De hecho, este primer párrafo de la frase, o de el documento que leí, el libro que leí, fue lo que me llamó la atención. Me sacó de concentración, y que a ver cómo está eso. Se requiere más energía para ser desgraciado que para ser dichoso. Y esto llama la atención porque la gente piensa que es al revés, que se requiere más energía para ser dichoso y que la desgracia te llega gratis. Vivimos en una sociedad, en un mundo donde mucha gente o la mayoría de nosotros experimentamos más momentos o algunos momentos de mucha desgracia, desolación, estrés, preocupación, que de dicha. Entonces esta frase, a mí en lo personal, el momento que la leí en mi vida, me llamó mucho la atención, porque dije, no puede ser. Pero después la frase continúa diciendo, la dicha es un estado natural, por tanto, no hace falta energía para ser dichoso. ¡Wow! Entonces esto abrió ya una puerta, una visión diferente sobre la dicha. ¿Cómo que de la dicha es un estado natural? Fíjense que aquí las palabras son muy importantes. Dice, la dicha es un estado natural. Por tanto, no hace falta energía para ser dichoso. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué no somos dichosos? ¿Por qué no estamos en ese estado natural? Bien, pues porque a lo largo de nuestra educación o nuestro proceso de domesticación, como le llama don Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos, en su libro de Los Cuatro Acuerdos, ese proceso de culturización y educación nos va creando una personalidad, una identidad, pero es una identidad falsa y nos va alejando de nuestra verdadera esencia, que es con la que llegamos a este mundo, de ese estado de dicha que teníamos cuando éramos bebés recién nacidos o en los primeros años de nuestra vida. Un estado de dicha, de asombro sobre toda la existencia. Entonces ese estado de dicha ahí está, no se ha perdido, no es que
haya sido pasajero y se acabó. No, ahí está en lo más profundo de nosotros, pero lo hemos perdido de vista por este proceso de culturización y educación o de domesticación. ¿Cómo podemos entonces regresar a eso? Pues es lo que he venido tratando a través de mis redes sociales, con este proyecto que traigo de Camino hacia la Felicidad Profunda. Precisamente a lo que he llamado la felicidad profunda es ese estado de dicha que es natural en nosotros. Algo muy interesante es que no tenemos que trabajar para conseguirlo, porque ya está ahí, está en lo más profundo de nuestro ser. Lo que necesitamos hacer es quitar todo lo que nos estorba para poder conectarnos otra vez con ese estado que es nuestra esencia, es nuestro estado natural, un estado natural de nuestro ser. Y poder estar disfrutando de la vida desde ese estado de dicha. Algo interesante es que, a diferencia de la dicha, entre comillas, que experimentamos normalmente y que está condicionado a ciertos eventos, sucesos o bienes materiales externos a nosotros, está condicionado a situaciones externas a nosotros, de las cuales no tenemos control sobre ellas o tenemos algún control efímero. Entonces, en cuanto se pierde ese control o ya no salen las cosas como esperamos o como deseamos, se acaba esa dicha, esa felicidad que es pasajera. Y es pasajera porque está supeditada a cuestiones externas a nosotros. Cuando hablo yo de ese estado natural de dicha que está en nosotros, dentro de nosotros, que es nuestra esencia, hablo de un estado de dicha que no se perturba independientemente de las condiciones que estén sucediendo afuera de nosotros, las circunstancias. Pueden ser circunstancias muy adversas como una enfermedad, un accidente, una situación económica difícil, que nos hace, sí, en la periferia experimentar ansiedad, estrés, quizá miedo, pero en el fondo, si yo estoy en contacto con ese estado de dicha, permanece como una corriente subterránea y eso me permite generar respuestas a ese desafío, a esos desafíos más creativas, porque en el fondo yo estoy tranquilo, estoy en un estado de dicha y me doy cuenta que las emociones que suceden en la periferia de mi ser. En lo más profundo de mi ser, mi estado de dicha permanece, porque es un estado del ser, no es pasajero, es permanente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos aleja? Básicamente, lo que nos aleja de este estado natural de ser es nuestro ego. Pero aquí voy a aclarar qué entiendo por ego. Por ego entiendo nuestra falsa identidad, nuestra falsa personalidad, lo que aprendimos. Eh, si no nos damos cuenta de que esa personalidad es un accidente en nuestra vida, en nuestra historia. O sea, yo no soy mexicano, pude haber nacido en otro país, y entonces el hecho de haber nacido en México me hace mexicano, haber nacido en la familia en la que nací, pues me da un apellido, me da ciertas costumbres, culturas, familia, etcétera, creencias, y entonces se va formando la idea de Manuel Dovalí en mi caso. ¿Quién es Manuel Dovalí? Pues es lo que la sociedad espera de mí o lo que yo he creído o pensado que la sociedad espera de mí o mi familia, y entonces me voy apartando de mi esencia, de ese estado de dicha. Ese es el concepto de ego que manejamos aquí en el desarrollo espiritual. El ego no es esa cuestión de que te haces egoísta nada más, ver para ti, sino el ego es en este camino espiritual o en esta eh, jerga, en este lenguaje, representa tu falsa identidad, todo lo que tú no eres. Don Miguel Ruiz, en su libro de los 4 acuerdos, lo llama de una manera muy interesante. Es tu sentido de autoimportancia que quieres proyectar a los demás. O sea, ¿qué imagen quieres proyectar a la sociedad? ¿Cómo quieres que la sociedad te vea y te reconozca? Todo eso es el ego. Y entonces aquí la frase de Osho continúa
dando más claridad sobre este aspecto. Dice, el ego es un fenómeno no natural. Hace falta mucha energía para crearlo y mucha energía para mantenerlo. Eso es interesante, mientras que la dicha no requiere energía porque es natural, el ego sí requiere energía porque no es natural. Hace falta energía para crearlo y mucha energía para mantenerlo. Y termina la frase con algo que es para mí lapidario, o fue lapidario en el momento que lo leí. Esta es una imagen del ego, tu sentido de autoimportancia, la imagen que quieres proyectar. Aquí vemos una persona, se ve muy arrogante, muy segura de sí misma, queriendo proyectar algo, fuerza, seguridad, yo qué sé. Y entonces, el último párrafo de esta frase dice, tener ego es un fenómeno muy caro. Desperdicias toda tu vida en ello. Esto es muy interesante. Si no estás en un camino de desarrollo espiritual, vas a estar sometido a los juegos del ego, a estar experimentando episodios de desdicha o de desgracia y episodios someros quizá de dicha, porque todo va a estar en función de cosas externas. Y vas a estar luchando con tu ego por querer mantener esa autoimagen o ese sentido de autoimportancia ante los demás. Ese es el ego. Y eso cuesta mucho trabajo, porque hay que estar cuidando todo el tiempo la imagen que quiero proyectar, lo que digo, lo que pienso, cómo actúo, etc. En lugar de estar trabajando por descubrir tu esencia, por iniciar un camino de búsqueda espiritual que te lleve a conectar nuevamente con tu esencia y entonces experimentar ese estado natural de dicha que no depende de circunstancias externas. Y Osho dice, desperdicias toda tu vida en ello, toda tu vida manteniendo un ego en lugar de cambiar la dirección de tu camino, voltear hacia adentro y buscar o reencontrarte con tu verdadero ser, con tu esencia. Mucho de eso, mucho de ese camino lo ilustramos con la serie anterior de los 10 toros del Zen, que es una metáfora que habla precisamente de esta búsqueda espiritual. Bien, pues hasta aquí la idea que quería yo comentarles. Espero que esta frase también les cause algo, los mueva, los rete, porque eso es muy interesante. Recuérdense con la primera frase, la dicha es un estado natural o es más fácil, se requiere más energía para ser desgraciado que para ser dichoso. Ese es el párrafo que yo me aprendí como un mantra y eso me lleva a todo este desarrollo de la frase, ¿no? Se requiere más energía para ser desgraciado que para ser dichoso. La dicha es un estado natural, por lo tanto no requiere energía. Entonces, voy a abrir un espacio para comentarios, preguntas, dudas que tengan. Las pueden hacer en el chat, ya sea de Instagram o de YouTube. Aquí ya alguien preguntó algo, déjenme checar. ¿El ego es algo que creamos? ¿Es posible no generar un ego? ¿Cómo es una persona sin ego o con poco ego? Ok. Sí, el ego es algo que creamos, que nos crea la sociedad. Don Miguel Ruiz, en su libro de los 4 acuerdos, lo explica muy bien. Es un proceso de domesticación del cual no te puedes escapar, porque como ser humano eres muy dependiente hasta ya quizá los 5 o 6 años, donde ya puedes comer, vestirte solo, pero aún así no puedes mantenerte solo, no puedes generar dinero para irte a vivir solo, entonces hay mucha dependencia en la especie humana. Entonces, en todo ese proceso, pues tú vas absorbiendo eh, esa personalidad, esa falsa identidad, que también se llama ego. Es la proyección de tus papás. Quién quiere o qué quieren tus papás que te conviertas? ¿En qué quieren que te conviertas? ¿En ingeniero? ¿En doctor? ¿En bailarina?
en pintora, en ama de casa, y entonces te van condicionando, te van enseñando todo lo que necesitas para ser la persona que ellos creen que debes de ser. Y tú compras la idea, eso es inconsciente, y te vas amoldando a esa personalidad que te han impuesto, a ese personaje. Entonces, no hay salvamento. Todo mundo tenemos un ego, una falsa personalidad. De hecho, una falsa identidad. Se conoce como personalidad también. ¿Sí? Un vocablo más suavecito que el ego es personalidad, pero es lo mismo. Personalidad es una palabra que viene de una raíz griega que es persona, y persona significa máscara. Era la máscara que usaban los griegos en el teatro griego para representar algún personaje, a los diferentes personajes de la obra. Entonces, esto es muy indicativo de lo que significa personalidad. Es una máscara. Está representando un personaje. No eres tú. El problema es que ya te olvidaste quién es el actor. Estás muy identificado con el personaje. Esa personalidad, esa máscara, es el ego. Y no hay manera de que no. ¿Cómo es una persona sin ego o con poco ego? Bueno, aquí voy a volver a poner la pregunta. Pues no es que el ego se te vaya a quitar del todo, pero el proceso importante es darte cuenta que tú no eres tu ego. Ese es el gran paso. O sea, darte cuenta que tú estás representando un personaje que fue elaborado para ti, que de repente puedes cambiar algunas características del personaje, pero ahora ya sabes que es un personaje y estás en contacto con el actor. Ahora eres consciente de que tú eres el actor, no el personaje. Entonces, en cualquier momento, tú puedes dejar el personaje y estar con el actor. Es más, nunca se te olvida quién es el actor, aunque estés representando un personaje. Esto suena medio absurdo para los que son actores de teatro, porque se tienen que meter tanto al personaje que se tienen que olvidar del actor. Bueno, una persona sin ego es, no tanto sin ego, sino estar desidentificado del ego o no identificado con el ego, es precisamente aquel que nunca pierde la conciencia de que él es el actor y no el personaje que está representando. Aquí Isabel, es decir, yo fui maestra, pero ya no lo soy y sigo siendo yo. Eh, no entendí muy bien. El personaje, tú no eres maestra, ni siquiera cuando eras maestra. Tú eres más que la maestra. La maestra fue un personaje. Los personajes en las obras de teatro son diversos. Los actores representan diversos personajes dependiendo de la obra. Entonces tú en algún momento de tu vida estabas en la obra de la maestra, el personaje de la maestra en una obra donde me imagino que era una universidad o una escuela. Entonces en esa obra tú representabas el personaje, un personaje que era una maestra. Pero tú eres más que esa maestra. Cuando estás en contacto con tu verdadero ser, no importa el papel o el personaje que estés representando, porque nunca pierdes la conciencia de que eres el actor. Entonces, eh, si por lo que dices sigo siendo yo, si te refieres a que si sigue siendo el actor, sí, efectivamente, el actor nunca cambia, lo que cambia es el personaje, ¿no? Y curiosamente, cuando experimentas esta desidentificación de tu personaje, de tu personalidad, de tu falsa identidad o de tu ego, como le quieras llamar, empiezas a experimentar ese estado de dicha profunda que no depende de las circunstancias externas, sino que es un estado natural de ser. Entonces, eso se vuelve interesante. Bien, ¿alguien más que quiera preguntar o que tenga alguna duda o comentario que agregar? Bueno, creo que no. Entonces vamos a hacer nuestra tradicional práctica de meditación de 10 minutos en esta ocasión. Para los que nunca han estado en mis sesiones,
les explico rápido cómo va a ser la práctica de meditación. Va a durar 10 minutos y yo al principio los voy a ayudar a relajarse un poco con un par de respiraciones y en un momento dado van a escuchar el sonido de una campana indicando que la sesión de meditación inició. En ese momento yo los voy a guiar por unos minutos para ayudarlos a relajarse y a caer en un estado de meditación. Va a haber una música de apoyo. De repente yo voy a dejar de hablar, los voy a invitar a que sigan experimentando ese estado en el que están ya de meditación, con música de apoyo, pero ya sin mi voz. Finalmente la música también va a cesar para que los últimos 2 o 3 minutos estén en ese estado profundo de contacto con lo más profundo de su ser. Un par de minutos más hasta que escuchen el sonido de 2 campanas, que será indicativo de que la sesión ha terminado. Aquí hay otra pregunta de Isabel. Entonces voy a dejarla para después de la meditación, dado que ya empecé con las instrucciones. Entonces pónganse en un lugar cómodo, en su lugar, chequen que estén cómodos, relajen sus hombros, su cuello, su mandíbula, el ceño, relajen todo su cuerpo, los brazos, hombros, codos, y cierren sus ojos. Hagan un par de respiraciones profundas, inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Una vez más, inhalen lenta y profundamente por la nariz y retengan. Abran ligeramente su boca y exhalen muy lentamente. Y ahora, respiren normalmente, inhalando y exhalando por la nariz, de manera natural y relajada, y disfruten su práctica de atención plena. Y siguiendo tu respiración, déjate caer hacia la profundidad de tu ser. Cae profundo, profundo hacia el centro de tu ser, simplemente siguiendo tu respiración. Suéltate. Deja atrás todos los pendientes del día que no necesitas atender en este momento. Suéltate. Y cae profundo hacia el centro de tu ser, simplemente siguiendo tu respiración. Profundo, profundo hacia el centro de tu ser. Y nota cómo mientras caes a la profundidad de tu ser, siguiendo tu respiración, tus pensamientos se quedan en la superficie y están cada vez más y más lejos
mientras tú caes hacia el centro de tu ser, simplemente siguiendo tu respiración. Nota cómo ese fenómeno que llamamos mente está en la periferia mientras tú te acercas más y más hacia el centro de tu ser, a la profundidad de tu ser. Y siguiendo tu respiración, sigue en ese estado de silencio que hay en la profundidad de tu ser hasta que termine la práctica.
Y muy bien. Tómate tu tiempo para regresar. Haz un par de respiraciones profundas y cuando tus ojos quieran abrirse, simplemente ábrelos y toma contacto visual conmigo nuevamente. Muy bien, pues vamos a abrir otro espacio para comentarios, dudas, preguntas que hayan surgido después de la práctica de meditación. Aquí se quedó pendiente un comentario, una pregunta de Isabel en el bloque pasado, vamos a ponerlo por aquí. Dice, ¿es dañino querer cubrir lo que mis padres me pidieron? Depende. Si tus padres te piden algo que va en contra de lo que tú quieres hacer, o sea, tus padres querían que fueras bailarina de ballet y a ti te gusta el fútbol soccer, pues ahí va a haber conflicto y va a haber una lucha interna entre si debes hacerle caso a tus papás para ser bailarina de ballet o caso a ti para ser futbolista. Pero entonces en ese caso hay conflicto, pero ¿qué pasa si tú estás de acuerdo con ser bailarina? Pues no va a haber conflicto. Pero yo no estoy hablando de eso. Tanto si eres bailarina de acuerdo a los planes de tu papá, o si eres futbolista de soccer en contra de los deseos de tu papá, tú no eres ni una cosa ni la otra. La pregunta aquí desafiante que les quiero hacer es si ustedes saben quiénes son en realidad, más allá de su personalidad. Tú no eres Isabel. ¿Sabes quién eres? Más allá de Isabel. ¿Sabes quién es el actor de tu personaje? El personaje es lo de menos. Mientras no sepas quién es el actor, puede ser un personaje que te gusta, en el caso de la bailarina de ballet, si tus papás quieren que seas bailarina de ballet y a ti te gusta, o puede ser un personaje que no te guste, como la jugadora de fútbol soccer en contra de los deseos de tu papá, de tus papás. Entonces el personaje es irrelevante. La gran pregunta es, ¿sabes quién eres en realidad, más allá de tu personaje llamado Isabel? Esa es una pregunta existencial. Yo he tomado varios talleres y retiros de meditación y me ha sucedido algo interesante. Si me preguntan a mí si ya sé quién soy, les puedo decir que no, porque en realidad yo creo que soy inconocible, soy un misterio. Pero lo que sí sé es quién no soy. No soy Manuel Dovalí. Soy algo mucho más grande y misterioso e inconocible que Manuel Dovalí. Y eso es un gran avance, porque entonces no te identificas con el personaje. Estás buscando todavía experimentar al actor, pero cuando menos ya sabes que no eres el personaje. Esa es la gran diferencia. Bien, ¿alguien más que tenga algún comentario o pregunta? Sé que están pensando. Vamos a dar un momento más por si alguien tiene algo más que comentar o preguntar. Aquí hay otra pregunta de Isabel. Vamos a ver. Dice, la vida de todos está llena de tormentas y eventos desafortunados. ¿No puedo sentir tristeza por ellos? Sí. eh, la única diferencia cuando estás en contacto con tu verdadero ser es que para empezar entiendes desde un nivel muy profundo que la vida es así. La vida tiene momentos tristes, momentos dolorosos y tiene momentos alegres. Y por supuesto vas a experimentar emociones, pero te vas a dar cuenta que esas emociones suceden en la periferia de tu ser. No suceden en el centro de tu ser, en tu esencia. En el centro de tu ser permanece ese estado natural de dicha que es imperturbable a lo que está sucediendo en la periferia.
Las emociones que puedes experimentar en la periferia son reales. Ahí están. Puedes estar experimentando tristeza, soledad o alegría, euforia. Pero todo eso, emociones, todas las emociones agradables o desagradables, suceden en la periferia de tu ser. Y esto no se entiende hasta que no experimentas el contacto con tu verdadero ser. Porque estás identificado con tu personaje, estás viviendo en la periferia, en tu mente. La mente es un fenómeno que sucede en la periferia. La mente tiene creencias, pensamientos, escenarios que de alguna manera alimentan o acrecentan las emociones buenas o agradables y desagradables. Cuando tú estás en el centro, te puedes dar cuenta de este fenómeno que es tu mente y que esas emociones se experimentan en la periferia, pero en la profundidad de tu ser se mantiene ese estado de dicha que es natural, permanente, imperturbable a todo lo que sucede en la periferia. Y eso solamente lo puedes experimentar a través de la meditación. Es por eso que es importante. Bien, aquí Sabrina. ¿Solo conocemos los roles que vamos cumpliendo? Pues esa es la pregunta que yo te hago. ¿Sabes quién eres? ¿Te conoces? ¿Sabes quién eres más allá del personaje y de los roles que representas? Más allá de Sabrina, ¿quién eres? Ese es el tema. Y esa es la búsqueda de la metáfora de los 10 toros del Zen. Encontrar tu verdadero ser, el toro. Entonces te vas a dar cuenta quién eres en realidad. Y si te pasa como a mí, que estoy por ahí del quinto toro quizá, a lo mejor todavía no sé quién soy, pero ya sé quién no soy. No soy Manuel Dovalí, ni soy ingeniero, ni soy eh, padre de 3 hijas, ni nada. Todo eso son personajes, pero yo soy algo más grande que eso y más misterioso. Y he podido paladear ese estado de silencio profundo donde puedo percibir, wow, esto me da claridad de quién no soy. Bien. Isabel, recuerdo como una gran dicha el nacimiento de mi primer hijo. Esto va unido al personaje de la maternidad. ¿No es la verdadera dicha? Em, Esa es una dicha que sucede en la periferia. ¿Qué hubiera pasado si tu hijo no nace? ¿O qué hubiera pasado si tu hijo muere a los 2 meses? Ahí hubiera acabado tu dicha. Entonces, la dicha que está sujeta a eventos externos a nosotros es muy caprichosa, es muy efímera. También te puedo decir cuánto tiempo te duró esa dicha. Una gran dicha el nacimiento de mi primer hijo, y del segundo, y del tercero, si es que hubo más. ¿Y cuánto duró esa dicha? Quizás se acabó cuando se enfermó por primera vez y entonces te invadió la preocupación. En fin, no es que esté mal, todo eso son experiencias humanas. La única diferencia es que cuando estás identificado con el personaje, estás en una montaña rusa de emociones y la vida se debate entre momentos de inmensa dicha y momentos de inmensa tristeza y ahí va como montaña rusa. Si estás en contacto con tu verdadero ser, te das cuenta que esos fenómenos de la periferia producen emociones en la periferia y no te apegas a ellos. Puedes disfrutar de gran dicha, pero también puedes experimentar gran tristeza, pero en ambos casos te das cuenta que en el fondo, en contacto con tu verdadero ser, hay como una corriente subterránea de dicha, un estado de dicha natural, permanente, que no depende de lo que esté sucediendo en el exterior. Esa es la verdadera experiencia interesante. Bien, Sabrina,
Yo creo que soy un ser libre que vine a este mundo a evolucionar. Sí, todos somos seres libres que venimos a este mundo a evolucionar. Sí, y sí, sí, estoy de acuerdo, pero evolucionar es una palabra muy amplia. ¿Qué es evolucionar? ¿Evolucionar como Sabrina? ¿Ser una mejor Sabrina? ¿O darte cuenta que no eres Sabrina, que eres algo más que Sabrina? Yo creo que venimos a este mundo, desde mi perspectiva, a desarrollar conciencia de quién somos en realidad, más allá de nuestro personaje. Y eso automáticamente pues puede considerarse como una evolución, pero una evolución en el campo de la conciencia, no en el campo del ego, de la personalidad. Evolucionar no quiere decir, pues ahora hablo 3 idiomas, sé de mecánica cuántica y además pinto al óleo, etcétera, etcétera. Son habilidades que sí se pueden considerar como gente evolucionada, pero esos son los juegos del ego. No quiere decir que si estás en profundo contacto con tu ser interior, con ese estado de dicha, no puedas ni pintar, ni aprender idiomas, ni nada, pero eso no es lo valioso. Lo valioso es darte cuenta quién eres tú más allá de tu personaje. Descubrir al actor. Sabrina dice, pero en este caminar hay eventos en los que me atoro, doy vueltas y caigo, me distraigo. Todo lo que me dices, Sabrina, me refuerza la idea de que estás viviendo en la periferia, en tu mente, en el personaje. En este en este caminar hay eventos en los que me atoro, doy vueltas, caigo, me distraigo. Todo eso es tu personaje. ¿Sí? Y como dije ya, no quiere decir que si estás en contacto con tu verdadero ser, no experimentes esos desafíos en la vida. Pero la forma, para empezar, nunca vas a sentirte que caíste, ni que te distrajiste, ni que estás dando vueltas. Lo único que vas a hacer es experimentar los desafíos de la vida, pero desde un punto de vista diferente. No va a haber caídas, no te vas a distraer, no vas a dar vueltas. Esa es la diferencia. Ujú. Bien, pero interesante. Recalco, todo esto que yo manejo en estas sesiones no son conceptos que haya que entender intelectualmente. Es una invitación a que tengan la experiencia de lo que estoy hablando, no a que entiendan o estén de acuerdo o debatir sobre el tema. No hay nada que debatir, más bien la invitación es a experimentenlo. Y cuando lo experimenten, nos podemos sentar a platicar de cómo estuvo su experiencia. Pero es algo que hay que experimentar, no entender intelectualmente, sino experimentar. Sabrina, otra vez, sí creo que debo desidentificarme de todos esos roles para llegar a identificarme con la conciencia. No, no te puedes identificar con la conciencia. Eres conciencia. Lo que estamos tratando es de no identificarnos con nada, sino llegar a contactar con tu esencia, que es conciencia. Entonces, es interesante tu propuesta, pero no me gusta esa de identificarte con la conciencia, porque entonces sigues estando. Identificarte quiere decir que ahora ya no eres Sabrina, sino eres la conciencia de Sabrina. No, no hay que identificarse con nada. Yo no estoy hablando de que te identifiques con tu ser interior. Yo estoy hablando de que experimentes tu verdadero ser. Cuando tú experimentas tu verdadero ser, automáticamente no necesitas una identificación. Sabes quién eres. No necesitas identificarte. ¿No? Pero interesante. Sí, primero hay que desidentificarte, pero no te preocupes, no es
No es que primero te desidentifiques, no. Si meditas y tienes la experiencia de contacto con tu ser interior, automáticamente te vas a dar cuenta que no eres tu personalidad. Y eso es el proceso de desidentificación. Darte cuenta que no eres el personaje Sabrina, con todos sus roles. ¿Ok? Bien. ¿Alguien más? Bien. Estoy iniciando otra sesión en vivo, ahora los lunes, que es un conversatorio con una amiga del Centro Osho en México, que conocí pues ya hace como 6 meses posiblemente. Ella es de origen ruso, muy comprometida con la meditación, muy interesante, y decidimos hacer un conversatorio en vivo sobre diferentes temas. Entonces estamos en vivo los dos, conversando sobre un tema y recibiendo dudas, preguntas, comentarios. Y estamos iniciando con el tema de la soledad. Y hemos dividido ese tema de la soledad en 3 partes, que van a corresponder a 3 semanas. Estas sesiones son los lunes a las 6:30 de la tarde, también por estos mismos canales, por YouTube y por Instagram. Voy a hacer promoción de esto. Los espero, estaré promocionando mediante las redes sociales esta charla también de los lunes. Es decir, no hay más comentarios. Quiero agradecer mucho a las personas que participaron con sus comentarios y aportaciones. Esto es muy valioso para la sesión. Entonces, si no hay más, les agradezco mucho su participación y espero verlos el próximo miércoles. Que tengan bonita tarde, noche. Hasta luego.